Bienvenidos a la cuarta edición de Estación Podcast, el festival iberoamericano de creación sonora que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español. Buenos días, ¿cómo están? Quiero agradecer a Nacho por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes para hablar sobre el mercado brasileño de podcasts y audio. Yo soy Eliseu y trabajo para Globo, una de las compañías de medios más grandes de América Latina y la más grande de Brasil. Globo cumple 100 años en 2025 y tiene una actuación en periódicos, libros, radios, televisión y streaming. Pero no estoy seguro de cuán familiarizados estén con Brasil, entonces yo voy a hablar un poco de las características que definen el consumo de medios en Brasil. Primero, Brasil es la tierra de la televisión, es medio, juega un papel importante para informar, entreter y educar a las familias brasileñas. Hoy Brasil tiene el mayor tiempo de consumo de televisión abierta en la América Latina. El tiempo promedio que los brasileños dedican a la televisión es de más de 5 horas. A lo largo de los años, esta pasión nacional por la televisión aumentó y ayudó a desarrollar una de las comunidades audiovisuales más creativas de América Latina. Brasil es un poderoso productor de contenido premium. Junto con eso tenemos las telenovelas. Brasil es conocido como la tierra de las telenovelas, un género enormemente popular en toda Latinoamérica. Globo es el líder del mercado en lo que respecta a las telenovelas. Tenemos 5 time slots dedicados al formato en TV Globo, nuestro canal lineal y gratuito. En la televisión de pago tenemos un canal 24/7 transmitindo telenovelas y en streaming tenemos telenovelas exclusivas para suscriptores. Además de las producciones televisivas, Brasil también está consolidando su liderazgo en la economía de creadores. Las redes sociales también están llenas de historias y contenido poderoso. Brasil reúne a más de 14 millones de influencers digitales, siendo el primero en América Latina en lo que respecta a creadores nativos digitales. Naturalmente, estos influencers son bastante importantes para la industria del podcast y hablaré más sobre eso más tarde. Todos esos ingredientes están ayudando a que el audio florezca en nuestro mercado y Brasil también se ha convertido en la tierra de los podcasts y yo quiero usar algunos datos de Google Trends acá para explicar cómo eso está aconteciendo. Como saben, tuvimos desarrollos importantes en la industria durante la década de 2000. Lo mismo sucedió en Brasil. Podemos decir que enfrentamos algunas olas de crecimiento en el consumo. En la primera ola que vemos acá, de 2005 a 2012, vimos un crecimiento en el interés por el formato en el país. Ese crecimiento fue impulsionado por pequeños productores. Y los títulos de nicho se hicieron populares entre un grupo muy específico de consumidores. Sin embargo, la conciencia sobre los podcasts no era tan masiva y las inversiones en el formato aún eran pequeñas. En esta segunda ola, de 2014 a 2019, enfrentamos una segunda desenvolvimento de podcasts de noticias. Programas como The Daily do The New York Times se convirtieron en símbolos de podcasts que podían ser parte de las rutinas diarias de los consumidores. Y durante este periodo en Brasil, el interés de los consumidores en el formato aún era relativamente bajo. Sin embargo, las primeras empresas de medios brasileñas comenzaron a preparar sus apuestas en podcasts, entre ellas estaba Globo. Esto es o que acontece cuando Globo lanzó O Assunto, un podcast de noticias diarias, y fue nuestra primera gran apuesta en el formato. El impacto fue enorme, como pueden ver en la imagen. El aumento en el interés por los podcasts fue impresionante y a partir de ese día entendimos que junto con los talentos locales y la comunidad creativa brasileña había espacio para crear un mercado de podcasts sólido. Hoy, Brasil ya es el tercer mercado de podcasts del mundo con más de 50 millones de oyentes, como es posible ver acá, solamente atrás de Estados Unidos y China.
Lo más importante es que hemos construido un formato que conecta profundamente con las audiencias más jóvenes. Hoy en día, más del 53% de los oyentes de podcasts brasileños tienen entre 16 y 34 años. Una evolución del podcast que no podemos dejar de considerar en el panorama actual de Brasil es la inclusión del vídeo. En los últimos años, el videocast se ha convertido en un formato altamente estratégico. Los influencers son los presentadores más populares, conectando el contenido con las redes sociales. Más del 60% declara que consume videocasts en Brasil, versus el 32% cuando se trata de podcasts centrados solo en audio. Este dato es de 2024. Las audiencias jóvenes también están aún más conectadas a los formatos de vídeos. Los videocasts presentan mayor adhesión entre los consumidores de 16 a 34 años, como es posible ver acá. Entonces, vamos a hablar de contenido y cómo Globo está se impulsionando en este escenario de transformación del consumo de audio en Brasil. ¿Qué características definen la estrategia de Globo en el mundo de audio? En primer lugar, nosotros somos el país de la televisión y nosotros hemos creado podcasts con las estrellas más grandes de la televisión y las celebridades más importantes. Nuestro enfoque fue impulsionar el formato vinculando a los talentos más populares de la televisión con el audio. Y tengo acá algunos ejemplos. Esta sinergia se da en periodismo y deportes. Hoy en día los reporteros y presentadores de noticias más importantes de los canales de televisión son presentadores de podcasts. Sin mencionar el entretenimiento, donde actores y actrices de programas de comedia, talk shows y telenovelas nos han ayudado a construir una poderosa narración en audio. Desde el primer día hemos puesto nuestros esfuerzos en construir podcasts con historias poderosas y producciones de alta calidad. Entonces yo voy a presentarles algunos ejemplos. Este primer ejemplo es A República das Milícias, es producido en colaboración con Radio Novelo. Por ejemplo, este podcast nos sumergimos en el mundo del crimen organizado en Río de Janeiro. Es una narrativa intrigante que describe la disputa territorial en una de las ciudades más importantes y turísticas de Brasil. Y ya que estamos hablando de crímenes reales, debemos destacar nuestro título más popular, que es Pico dos Marins. Este nombre hace referencia a una montaña donde los exploradores van a escalar en el estado de São Paulo. En este escenario, lo que se suponía que sería un momento de aventura se convirtió en un drama para la familia de Marco Aurelio, quien desapareció cuando solo tenía 15 años. En el podcast nos sumergimos en este misterio que duró 4 décadas y está disponible en todas las plataformas. Más allá de eso, hemos conectado nuestra estrategia de podcasts con las IPs más exitosas de la televisión, el streaming, la literatura y el cine. Hemos creado companion shows para nuestros programas y acá tenemos algunos ejemplos. Programas de TV como Línea Directa, Os Outros, que es inspirado en streaming, libros como Rita Lee y películas como Mussum. Entonces, nos usamos nuestro portafolio para crear narrativas derivadas. Otro ejemplo muy importante es O Caso Evandro, que nació como un podcast. Es un true crime show que se convirtió en una serie original de no ficción en Globoplay, nuestra plataforma de streaming, y la docuserie fue nominada a los premios Emmy internacionales en 2022. Entonces, podcasts pueden funcionar como laboratorios para la televisión porque las producciones son más baratas. Nuestra estrategia también se basa en una profunda colaboración con la comunidad creativa de Brasil.
Acá hemos licenciado programas relevantes como Mamilos. Este increíble dúo habla sobre temas de tendencia en las redes sociales y las discusiones más relevantes que tienen lugar en Brasil. Ellas tienen más de 400,000 descargas todos los meses. Y podcasts como Mamilos representan esta integración con otros negocios, como eventos ao vivo, redes sociales y otras plataformas. Es como que una oportunidad de crear conexión con diferentes comunidades y generar diferentes oportunidades de monetización para além de los medios tradicionales de distribución como Spotify o Apple Podcasts. Además de la licencia como Mamilos, producimos naturalmente nuestros títulos en colaboración con una amplia variedad de increíbles productores, como vemos aquí: Radio Novelo, B9, Pipoca Sound, Lab Fantasma y muchos más. Aquí tenemos un ejemplo de productores locales en Brasil. Algunos son 100% dedicados a el podcastes, pero otros eran productoras que hacían vídeos e empezaron a hacer podcasts también. Y naturalmente esos títulos traen creadores de diferentes lugares, de diferentes medios, y aquí tenemos ejemplos de personas de la tele, de los medios sociales o personas que son totalmente dedicadas al audio digital en Brasil. Pero tenemos algunos desafíos cuando hablamos de podcasts en nuestro mercado. Estos desafíos no son exclusivos de Brasil. Tenemos estos desafíos en otros mercados, como acá. En primer lugar, podemos hablar de los desafíos de medición y buscar algunos caminos posibles. Tenemos el desafío de definir métricas estandarizadas de medición en toda la industria. El podcast todavía se ve como un medio opaco, con elementos que no proporcionan resultados medibles. Cada vez más es necesario medir los podcasts en comparación con otros tipos de publicidad, como publicidad exterior, OOH, influencers, redes sociales. Es necesario buscar una mejor atribución para los resultados. Y esta atribución es parte de la ecuación, porque hoy los anunciantes, ellos quieren performance. Ellos no quieren solamente comprar los podcasts para construir marca. Otro desafío es que nosotros necesitamos redefinir lo que se considera éxito en los podcasts. El concepto de éxito se está redefiniendo para incluir programas con 10,000 a 50,000 descargas mensuales y no solo aquellos que superan 1 millón de descargas. Esto es muy importante para la sostenibilidad de la industria, permitiendo que los podcasts de menor audiencia también sean viables. Los podcasts pequeños y medianos están logrando monetizar a través de publicidad segmentada, permitiendo que los anunciantes alcancen públicos específicos. Los anunciantes están cada vez más interesados en llegar a audiencias específicas en varios programas más pequeños, pero esto no es una realidad para 100% de la industria. Tenemos que activamente hablar de eso. Por fin, el branded content y los proyectos personalizados siguen siendo los más exitosos, pero eso es en parte un problema porque nosotros tenemos que escalar la publicidad. Cuando comparamos con países como Estados Unidos, por ejemplo, más del 80% de los ingresos de los podcasts fueron impulsados por formatos dinámicos, programáticos. Acá en España, nosotros vimos aquí otro día que lo mismo ocurre, pero en Brasil, más de 80% de la monetización viene de
proyectos personalizados y esto no es escalable. El contenido de marca y los formatos hechos a medida siguen siendo nuestros bestsellers entre los anunciantes que aún están tratando de averiguar cómo llegar a sus audiencias. Es eso por hoy. Muchas gracias. Aquí tiene mi correo electrónico. Estoy abierto a preguntas. Hola Eliseo, ¿cómo estás? Bien. Tengo una consulta, que llegué a la mitad de la charla, así que capaz lo dijiste al principio, así que si estoy preguntando no te pido mil disculpas. Quería saber si dentro de la estrategia de Globo hay alguna herramienta o vehículo que están creando para conectar con mercados de habla hispana y que como de existir esa herramienta, un poco cómo está funcionando. Sí, sí. No. En pasado, nosotros teníamos una idea de cambiar títulos con otros países, como España, por ejemplo, y la idea era como que traducir los títulos en español para portugués y portugués para español. Nosotros empezamos a hablar con prisa acá en España, pero no tuvimos suceso en eso, pero la idea es cambiar historias, porque muchas de esas historias que hablé acá, como por ejemplo República das Milícias, Pico dos Marins y otros True Crime Shows, estas historias son universales. Entonces hay un espacio para cambiar estas historias, traduciéndolas y adaptándolas para cada uno de los mercados. Pero es un camino posible que no exploramos ainda. Buenas. Conectando con esto, más allá del intercambio, yo creo que, no sé si un grupo tan grande como Globo, dices que habéis pensado incluso en la traducción, porque claro, pasáis de un mercado de 200 a un mercado de 500, sobre todo con algunos productos, y incluso yo creo que ahora con herramientas de IA se reducen costes, sí. Y hablamos de dos lenguas muy parecidas, muy similares, donde yo creo que la traducción puede funcionar muy bien. Entonces, no sé si, más allá de intercambios, que me parece una idea buena, habéis pensado ya en decir, oye, pues vamos a tomar esta República de las Milicias y lo vamos a lanzar como Globo, a explorar los mercados, igual que podíamos hacer con un producto en español, traducirlo al portugués brasilero y lanzarlo allí, me refiero. Sí, perfecto. Es una posibilidad que hemos estudiado, pero tenemos que... el mayor desafío es encontrar un modelo de monetización, porque cuando hablamos de las plataformas específicamente en este caso, nosotros vamos a monetizar con programática y no necesariamente tendremos el mejor modelo en este caso para monetizar, pero es una posibilidad de hacer nuestras historias más disponibles para otras personas, otros mercados. Es definitivamente algo que debemos hacer en el futuro. Hola. En sentido contrario, ¿crees que al público brasileño le puede interesar el contenido que venga de España o de Hispanoamérica? Mucho. Los brasileños oyen mucho contenido de otros países de Hispanoamérica y España específicamente. Radio Ambulante es muy popular en Brasil. Los brasileños usan muchos contenidos de España para aprender a hablar y comprender español más. Entonces, sí, por ejemplo, hay algunos ejemplos de contenidos de España que se tornaron muy populares en Brasil, en las posiciones, las top posiciones de Spotify, por ejemplo. Entonces, Paciente 63 es un ejemplo. Y otros... Español, sí. Está traducido también, pero en español también fue muy popular antes de la traducción. Y los podcasts de Radio Ambulante también. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias por haber asistido a la 4ª edición de Estación Podcast, el Festival Iberoamericano de Creación Sonora, que convierte a Madrid en la capital mundial del podcast en español.